Shalom a todos, muchas bendiciones, un saludo cordial. Estamos en esta transmisión en vivo el día de hoy, día domingo. La verdad que es una transmisión sorpresa, porque los domingos no tenemos transmisiones en vivo por el canal, pero la verdad es que estuve motivado a hacer esta transmisión el día de hoy y la verdad es que estoy muy sorprendido, muy contento de ver que hay personas que ya antes de empezar pues estaban esperándome para la transmisión del día de hoy. La verdad que estoy muy contento. Ojalá que se den las posibilidades de, de hacer también transmisiones los domingos. Aunque mi intención es hacer una serie de transmisiones, quizás, aunque sea una vez a la semana los domingos, pero no en este canal, sino en mi otro canal en español, Joel Ben Habib Blogs, que la verdad que allí, por cuestiones del tiempo, que no realmente no me alcanza para hacer todo lo que quisiera, pero hay muy buenos vídeos y aparte es un canal que me permite abordar otros temas, como es el aspecto de la filosofía, la psicología, la superación personal, motivación, la familia, la introspección, o sea, es otro canal con otras temáticas. Entonces, si Dios quiere, ojalá que se dé la posibilidad aunque sea una vez a la semana, los domingos en el otro canal, pero de momento todavía no, no me es posible. No puedo hacer tantas cosas a la vez, aunque todo lo que hago lo hago siempre con amor y de verdad que con mucha energía. Para hoy quisiera hablarles acerca de los salmos. Ustedes saben que en este canal yo hago mucho énfasis en los salmos. Los tzadikim siempre enfatizan lo milagroso que son los salmos, específicamente los maestros hasídicos de la Hasidut hablan de la práctica de los salmos y yo voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy 4 consejos que si los pone en práctica va a mejorar o va a tener efecto y sabrá utilizar mucho mejor los salmos como herramientas para lograr atraer a su vida bendición, protección, parnasá, estabilidad y todas las cosas buenas que se pueden lograr con estos salmos. Pero realmente, como les decía, hay que saber usarlos, hay que saber cómo activar esa energía que se encuentra en el libro de los salmos. Para ello voy a estar compartiendo 4 sugerencias. Déjenme decirles que ya yo he grabado un vídeo sobre este mismo tema, pero es un vídeo más corto, unos 13 minutos, donde el material que hoy voy a exponerles en una hora o una hora y media, yo lo he resumido en un vídeo de 13 minutos que va a salir esta semana con el mismo tema, pero de una manera más resumida, directa, al grano. Y bueno, la diferencia es que hoy vamos a estar en vivo interactuando, tomaré algunas preguntas y la verdad que, bueno, vamos a comenzar. Consejos para el uso espiritual de los salmos. Las tradiciones espirituales recomiendan algunos principios básicos para trabajar con los salmos. ¿Cómo activar la energía de los salmos? Hay personas que me dicen, bueno, ¿qué salmos puedo hacer para tal cosa? O he hecho tal salmo y no me funciona. ¿Cómo yo puedo darle mucha más fuerza al rezo, a la tefilá, para tener respuesta a las peticiones que uno pueda tener? Aquí vienen 4 consejos y vamos a ir analizándolos uno a uno. El primero es tener una intención clara. Número 2, constancia. Número 3, fe y concentración. Y número 4, gratitud. Vamos a detenernos en cada una de ellas. Lo primero, cuando usted vaya a recitar los salmos, a orar, a usarlos en su oración, el primer aspecto aquí es intención clara. ¿Qué significa esto? La persona debe tener un propósito espiritual definido. Cuando uno va a hacer los salmos, uno no abre el libro de los salmos y se pone a leer cualquier cosa. Eso es como alguien que no tiene objetivo, no tiene dirección, reza por rezar, la energía va a cualquier sitio. No digo que de alguna manera todo siempre tiene un beneficio, pero si usted va a hacer algo y lo desparrama, ¿de qué le sirve? En vez de aprovechar el momento, maximizar ese momento. Y déjenme decirlo, los salmos, las lecturas de los salmos se pueden utilizar para cualquier cosa que la persona necesite, sea para usted, para su familia o para otro conocido. Lo primero les decía, tener una intención clara. ¿Qué es lo que usted va a hacer con ese salmo? ¿Es un salmo para el dinero? ¿Es un salmo para la parnasá? ¿Es un salmo para la salud? ¿Es un salmo para protección? ¿Es un salmo para romper bloqueos espirituales? ¿Es un salmo para
crear una mayor conexión con Akadosh Baruj Hu, con el Eterno? O sea, ¿qué es lo que usted está haciendo? Hay que tener una intención clara. ¿Qué es lo que va a trabajar? El número de veces que va a repetir esos salmos, por cuánto tiempo, la hora en que va a recitar esos salmos es muy importante. No es lo mismo hacer un salmo por la mañana que por la tarde o en la noche o al mediodía. Hay que saber los horarios para lo que sirven diferentes salmos. ¿Cuál es la mejor hora? Porque lo ideal es maximizar la bendición o la energía que se puede extraer de los salmos. De lo contrario, estamos trabajando como el burro, ¿no? Con mucha carga, pero no vemos resultados. Hay que saber trabajar de manera inteligente, donde saber cómo poner, como dice el refrán, la flecha en el blanco. Entonces, primero que nada, intención clara. Y esa intención clara tiene que ser articulada. Articulada significa con sus palabras, y eso se llama en hebreo kavaná, se llama intención. Por eso siempre enfatizo a las personas que vienen a verme, ya sea en las consultas privadas de Cábala o cuando estoy haciendo un vídeo, siempre enfatizo, antes de hacer cualquier salmo, usted tiene que decretar, decretar su intención, su kavaná. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo se hace? Antes de usted hacer, por ejemplo, el Salmo 1 o el Salmo 121, que es para protección, usted tiene que decirle a Dios con sus palabras, a Hashem, el Eterno, a Kadosh Baruj Hu, como usted quiera decirle, como usted se comunique con la divinidad. Decirle a Hashem, voy a hacer estos salmos, o voy a hacer el salmo tal, para que en mérito de este salmo, por esta energía tan poderosa, por el poder de estas letras, por el poder de estas palabras, por la fuerza espiritual tan grande que tiene este salmo, ya sea si es para protección, ya sea si es para salud, ya sea si es para el dinero, la parnasá, lo que sea, el salmo que sea, pero menciónalo, por la fuerza espiritual de esta energía, por este momento sagrado, que así tú abras en mi vida, y ahí inserte su petición, abras en mi vida, no sé, las puertas de conseguir trabajo, tener más estabilidad, tener más bendición, conexión espiritual, etcétera, según su necesidad. Pero lo primero es pedir a Hashem, decretar qué es lo que usted va a hacer. Tiene que dar conocimiento de qué es lo que usted está haciendo. Porque a quién usted está, hay que tener claro a quién le estamos rezando, qué es lo que estamos haciendo, hay que tener definido. Entonces empezamos así, hablando a Dios directamente. Hashem, voy a hacer tal cosa para que en mérito de esto, que sé que tiene ese poder, esa fuerza espiritual, en mérito de esta bendición, abras en mi vida, bueno, el canal de la bendición, de la salud, de la protección. Pero por ahí empezamos decretando la intención. Una vez que se decreta la intención, entonces pasamos a hacer el salmo. Si es el Salmo 21, por ejemplo, empezamos a hacer el salmo. Una vez que el salmo está completado, la persona puede hacer varias cosas. O puede sencillamente finalizar dando las gracias, que eso es muy importante. Y si lo desea, también puede trabajar meditaciones con los salmos. Hay quien puede cerrar sus ojos, hay quien puede hacer una pequeña meditación, no hay que ser experto, pero una breve meditación puede ser sencillamente cerrar los ojos y la persona puede comenzar a visualizar cómo la energía que ha emitido al leer esos salmos, que se encuentra ahora en su ambiente, que se encuentra ahora en su casa, en su alrededor, usted puede, por ejemplo, comenzar a visualizar cómo esa energía empieza a expandirse, a llenar su casa de una luz blanca que cubre y llena toda su casa, como cuando la gloria de Dios, dice el texto, llenaba el tabernáculo o llenaba el templo, lo cual significa la presencia divina, lo cual significa protección, lo cual significa bendición, lo cual significa las cosas buenas. Entonces usted puede visualizar cómo esa energía se expande y llena su casa, por ejemplo, significando la presencia de Dios. Si lo que está trabajando es el aspecto de la protección, por ejemplo, puede incluso cerrar sus ojos y puede visualizar cómo, por ejemplo, llegan ángeles, arcángeles, seres guardianes de protección. Y literalmente usted los puede visualizar como usted desee. Los ángeles la gente los visualiza de diferentes formas. Hay quien visualiza ángeles como seres grandes, fuertes, como que fueron al gimnasio. La gente tiene imaginación y aquí no hay prohibición ninguna. Hay quien los ve como rubios, fuertes. Yo no lo sé. Como usted los quiere imaginar, lo puede hacer. Hay quien los ve con alas. Y en tiempo moderno hay quien ve ángeles que llegan con rifles y con metrallas y como si fuese una película de comando. Parece un chiste, pero no lo es. La persona puede trabajar con su imaginación
No, o sea, no hay prohibición en que usted imagine a los seres espirituales, porque al final, claro, no es que los ángeles tienen la forma ni siquiera con la que uno está trabajando mentalmente, pero lo que uno sí está haciendo es conectando su pensamiento, su intención, su emoción, sus palabras y sus acciones con fuerzas espirituales que las está jalando, llamando en ese momento a su casa y a su hogar con la intención definida de protección. Cómo usted desarrolle esa meditación, eso es personal de cada cual. Las meditaciones pueden variar, pero el objetivo por el cual estamos trabajando, eso no se cambia, eso está definido. Entonces, puede visualizar esa protección, puede visualizar también, por ejemplo, como desde el trono de Dios se abre una luz desde el cielo, por ejemplo, y desde el trono de Dios desciende un haz de luz blanca directamente que viene y lo cubre a usted completamente. Y se ve usted dentro de un haz de luz protegido directamente desde el trono de Dios. Entonces, hay muchas maneras de meditar. Yo estoy compartiendo meditaciones fáciles, sencillas, para cualquier persona pueda hacerla, cualquier edad. No tienen ningún tipo de complicación, sino que son fáciles de hacer, pero muy poderosas. Entonces, aquí tiene una manera de comenzar a trabajar con los salmos. Primera, intención clara, Kavaná. Segundo aspecto, para maximizar el uso de los salmos, para traer esa bendición, para que las cosas, para lograr las cosas. Constancia. ¿Qué significa constancia? Muchos resultados se buscan mediante la repetición durante varios días. Hay salmos que requiere hacerlo por un periodo de días. Hay salmos que requieren que sean repetidos varias veces. Hay salmos dependiendo lo que la persona esté trabajando, según el problema que tenga, cuán grande sea la dificultad o la instrucción que lleva ese salmo. Puede ser que le diga, tal salmo, repítalo 3 veces, 7 veces, 9 veces, 15 veces, las veces que sean necesarias, pero requieren una repetición del número de veces que hay que repetir el salmo, pero también hay ciertos salmos que hay que trabajarlos, por ejemplo, 3 días, 7 días, 9 días, 21 días, 40 días. Por ejemplo, el número 21 y el número 40. El número 21 es para desatar y el número 40 es para romper un bloqueo, por ejemplo. ¿Cómo lo sabemos? El número 21 lo tuve por revelación espiritual. ¿Cómo lo sé? Porque está en el libro de Daniel. Dice que Dios envió al ángel Gabriel a dar un mensaje a Daniel, pero Gabriel no podía bajar porque lo tuvo retenido otro espíritu. Lo llaman el príncipe de Persia. Lo tuvo retenido por ¿cuánto? 21 días. A los 21 días se rompió ese bloqueo y Gabriel pudo venir a dar el mensaje. Entonces, de esto derivamos que el número 21, cuando uno repite, está trabajando en algo, hay un bloqueo, hay una situación que tiene que desatarla. Cuando lo hace por 21 días, el 21 desata. 40 rompe. El 40 es como cuando alguien ayuna por 40 días, por ejemplo, como hay quien lo hace. O alguien está trabajando un rezo por 40 días seguidos. El 40 es romper, porque implica también como la madurez. Por eso es que en la Kabbalah se recomienda, no necesariamente, pero se recomienda el estudio de la Kabbalah a partir de los 40 años, por ejemplo. O el de la filosofía también a partir de los 40 años. Eso no es obligatorio, pero lo que está indicando es que ahí empieza la madurez, empieza la edad media, donde se pasa de la edad donde no hay mucha experiencia a una edad madura, como una fruta. Imagina una fruta que está verde y una fruta que madura. Lo maduro significa que está precisamente algo que se abre, que está listo. Entonces, el número 40 rompe bloqueos, rompe brujerías, rompe situaciones difíciles para que se abran esas puertas en la vida de una persona. Cuando alguien quiere luchar contra un vicio, hay quien está luchando muchas veces contra las drogas, el alcohol, los deseos sexuales, situaciones, el vicio de fumar, muchas cosas. Romper una brujería, 40 días seguidos de ayunos y de rezos, tiene una intención de romper, de cortar. De ahí sale la persona purificada espiritualmente. Ahora, eso es el número de días. Hay otra cosa que se llama el número de veces. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que muy bien tienen su salmo, piden para qué es y lo hacen una vez, 2 veces y después se olvidaron.
Y después la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué no me funcionó el salmo? Yo hice como usted me dijo, yo hice el salmo, sí, pero ¿cuántas veces lo hizo? ¿Una vez? ¿A la semana? ¿Al mes? ¿Hace 6 meses? Ya, ¿cuántas veces hizo el salmo? Entonces, señores, hay que también entender que si hay, y en muchos casos hay personas que no tienen ni siquiera práctica espiritual. Entonces, si usted no puede esperar, por lógica, que cuando alguien haga un salmo, que nada más duró 3 segundos, 1 minuto hacer un salmo, usted no puede esperar que se abran todas las puertas y que todo sea maravillosamente y que todo vaya bien y que no. Así no funciona. Según la dificultad que hay que trabajar, a veces él le decía, hay que repetirlas varias veces el salmo y hay que trabajarlo por varios días. Es un trabajo espiritual. Y siempre me gusta decir esto, porque es cierto que los milagros existen. Yo mismo he visto muchísimos milagros, tanto en mi vida como en la vida de otras personas. Y estoy convencido que usted que me está viendo también ha experimentado muchos milagros y conoce historias que no tienen explicación, sino es por la mano de Dios. Es cierto, los milagros existen, pero nosotros no vivimos la vida confiando todo el tiempo en milagros, porque así no funciona el mundo. Hay que hacer un trabajo consciente, un trabajo espiritual. Entonces, hizo el salmo y le funcionó. Baruch Hashem, bendecido sea. Pero no esté pensando, esperando milagros todo el tiempo si usted no ha hecho ni el esfuerzo. Hay gente que ni siquiera quiere hacer el esfuerzo. Entonces, siempre hay un ejemplo que me vino hoy a la conciencia, ¿no? Al pensamiento. De hecho, creo que lo hablé en el mismo vídeo que grabé de este vídeo de 13 minutos, así que lo van a ver esta semana. Eso me vino espontáneo mientras grababa el vídeo, pero creo que es un ejemplo muy bueno para ilustrar lo que quiero enfatizar, que es que hay ciertos salmos que hay que repetirlos varias veces. Y el ejemplo que me vino al pensamiento es, por ejemplo, cuando una persona, un leñador, vemos que va al bosque y está cortando árboles con el hacha, ¿verdad? Entonces, ¿usted cree que el leñador que quiere cortar un árbol con una sola vez que le dé al hacha ya es suficiente? ¿Usted cree que el leñador con un hachazo que le dé ya él cortó y resolvió lo que tenía que hacer? Ahora imagínese que aún si es un árbol flaquito, que no es muy ancho, ni porque le dé un solo hachazo va a poder cortarlo. Ahora imagínese que sea un árbol como los hay, que son los que de verdad necesita el leñador, que son esos árboles gordos, con esos troncos bien gordos. Eso no, ni con un hachazo, ni con dos, ni con tres. Eso requiere técnica, paciencia y que le tenga que dar ahí unas cuantas veces por diferentes ángulos, por aquí, por allá, por cada parte, hasta que por fin logra tumbar ese árbol grande y recibir el mérito de su trabajo. Bueno, pues lo mismo pasa con los problemas que tienen las personas. Hay gente que tiene una situación que digamos que no es tan complicada, pero aún así es una situación y se puede comparar a el árbol que es un poco más flaquito, más del tronco más estrecho, que aún así, quizás con ciertas veces que repita corta, pero si el problema que tiene una persona es como ese tronco bien gordo, usted no puede esperar que con 2 o 3 hachazos se caiga ese árbol. Hay veces que hay que dar, hasta que se corte ese árbol. Y otra cosa aquí muy importante es no rendirse. Porque vuelvo a decir, hay gente que hace el salmo 1 o 2 veces, o lo hace, por ejemplo, una semana, y ya la siguiente semana se olvidó. Puede pasar tiempo. Entonces, un leñador que está en el trabajo, su trabajo no va a darle unos golpes y ya se rindió. No, él sabe que si él continúa, ese árbol tiene que cortarse. Entonces, según el problema que tiene la persona, hay veces que hay que repetirlo varias veces, a veces hay que hacer un ciclo de 7, 9 días, 21 días, 40 días. Cumplió 40 días, todavía el problema no se soluciona. Bueno, pues repito el mismo ciclo de 40 días más. Porque no podemos pensar o tirar la toalla y pensar que no funcionó. No, es que lo que usted está luchando es con un problema bien grande. Lo que no podemos hacer es tirar la toalla y rendirse. ¿Por qué? Porque tenemos confianza absoluta de que el trabajo que estamos haciendo está aprobado. Cuando yo comparto por este canal en algún vídeo, alguna sugerencia, algún consejo, no es porque yo me lo estoy inventando, porque eso viene de las palabras de los sabios desde hace cientos de años que están probadas, porque los sabios no escriben nada si no se probó primero y se vio el resultado.
Cuando yo comparto una información en un vídeo, yo confío absolutamente en esas palabras de los sabios, porque ha sido probada. Entonces, si le estamos entregando las herramientas, no tire la toalla tan pronto. No espere haciendo un salmo aquí y ya después. No, no, no. Eso requiere, le digo, según el trabajo que se esté haciendo y cuán grande es el problema, a veces le digo, a veces hay que repetirlos varias veces y a veces hay que hacerlo por varios días seguidos. Está cansado, no tiene la experiencia, pausa. Dese un día o dos de descanso, vuelva a la carga hasta que logre su meta. Como el leñador que no se dio por vencido y cortó el árbol como tenía que cortarlo. Entonces, algunas personas, si el problema que tienen es menor, pues va a pasar como el leñador que corta un árbol quizás más pequeño, que con pocos hachazos se cortó el árbol. Y hay gente que dice, wow, qué bien, lo pude lograr. Pero hay gente que tiene unos problemas muy grandes, que es como ese árbol con ese tronco gordote. Y eso hay que darle y darle por diferentes ángulos. Y a veces se prueba con este salmo y se prueba con otro salmo y se prueba con otra cosa hasta que ese árbol se cae. Pero el leñador no se rinde. Y a veces toma su tiempo. Y eso es para tumbar un árbol. Imagínense que hay gente que tiene unos cuantos árboles que tumbar. O que son unos cuantos problemas que la gente con el tiempo, porque no ha tenido un maestro, no es para culpar a la persona y la persona no puede sentirse culpable, no. Lamentablemente mucha gente no ha tenido un maestro. Lamentablemente la gente a veces no tiene quien le dé un consejo. Lamentablemente los guías espirituales que han tenido no saben aconsejarlo. Lamentablemente las personas se han sentido muchas veces desamparadas, abandonadas. Nadie que los escuche, nadie que les dé una buena palabra. Entonces, no se rinda. No se rinda. Hoy día, gracias a Dios por las redes sociales, tenemos la oportunidad de hacer videos como esto y que esta información llegue a todo el mundo. Y a alguien que le pueda explicar y que pueda aconsejar a las personas. Entonces, le digo, hay gente que a veces no es un árbol lo que tiene que cortar, a veces es casi un bosque por tantas situaciones que se le han ido acumulando problemas de salud, problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas de dinero, problemas de deuda, problemas con la justicia. Es mucho. Entonces, también sucede, y esto lo he notado por personas otra vez que vienen a verme, que se abruman porque tienen muchos problemas. Y como no ven la solución, pues no se desesperan. Y lamentablemente hay personas que pueden llegar hasta el suicidio cuando no ven solución, están ahogados, perdidos. Y en estos casos yo lo que le digo a las personas es lo siguiente, a ver, humanamente es imposible que una sola persona pueda con todo eso. No puede. ¿Qué se puede hacer? Pausa. Vamos a empezar a trabajar con uno a la vez. Un leñador no anda como un loco por el bosque. Pues si él ve la cantidad de árboles que hay, imagínense, en su mente, además un leñador tampoco anda pensando que va a arrasar con el bosque entero y que anda con el hacha cortando, dándole hachazo a todos los árboles. Así no funciona, eso es gastar energía y tiempo por gusto. Eso es un proyecto a largo plazo. Él sabe que ahí él tiene su trabajo garantizado a largo plazo y va uno a uno seleccionando como quien selecciona a su contrincante. Él sabe el árbol que va a seleccionar y dónde le va a cortar, cuándo va a cortar, en qué momento es preciso, en las lunas, qué es momento apropiado, en qué temporada. Eso tiene un proceso. Entonces es igual con los problemas que tiene la gente. A veces la gente tiene mucho problema. No ve solución, no ve salida, como les digo. Y piensa que tiene que resolverlos todo a la vez. No. Usted sabiamente escoja trabajar uno a la vez. De todos los problemas que usted pueda tener ahora mismo, diga, a ver, ¿qué es lo que yo urgentemente más tengo que trabajar? Si es el aspecto, por ejemplo, económico, si es el aspecto de que alguien está atravesando por una, no sé, una brujería, un problema espiritual, protección, tiene que trabajar en el área de la protección, dígase. Entonces tiene que saber de todas las situaciones que pueda tener, a ver, ¿dónde empezamos a trabajar? Si yo trabajo esta parte, esto por derivación me puede ayudar en lo otro, porque por ejemplo hay gente que está atravesando le han hecho una brujería, digamos, o un problema que tenga espiritual, con espíritu, lo que sea. Eso le puede estar causando problemas en el matrimonio, en la economía, le cierran los caminos, le cierran muchas cosas. Entonces, el que no es experto, ¿qué dice? No, tengo que resolver de todo. La economía, la pareja, no. El que es experto dice, no, ¿dónde está el problema? ¿Es este tema espiritual? Bueno, si yo soluciono ese tema espiritual, automáticamente todo lo demás se tiene que solucionar.
porque la causa de los demás problemas era esta. Entonces, el que no es experto ve todos esos problemas y cree que tiene que ir con todo. No, no, no. Ataque ese objetivo y con ese, por derivación, los demás tienen que empezar a solucionarse y arreglarse. A veces las personas no tienen esa claridad y por eso hace falta un mentor. Eso es clave. Toda persona, ya sea a nivel espiritual o incluso a nivel de empresa, a lo que sea, siempre hay que tener un maestro, un mentor. Cuando alguien quiere levantar una empresa, nadie levanta una empresa por sí solo. Siempre uno tiene que asesorarse con otros que ya han hecho negocios, que son exitosos, que han tenido emprendimientos, por los cuales uno va a aprender, porque ya esa persona transitó ese camino, conoce, tiene experiencia, lleva años. Lo mismo a nivel espiritual, uno siempre tiene que tener un mentor, dígase su rabino, dígase un amigo de confianza que es espiritualmente serio, maduro, una persona que tiene los conocimientos, que también es alguien que uno puede confiar. Eso es muy importante. Yo tengo mis mentores, tengo mis rabinos, y hay rabinos que son expertos en ciertas áreas y en otras no. Hay quienes son más, digamos, que son expertos en el área de Shidduchim, el área de las parejas. Pero hay rabinos, por ejemplo, que son expertos nada más en el tema de finanzas, dinero, economía. Entonces, uno tiene que saber, a veces tienes que tener 2 y 3 que tú puedas asesorarse y constantemente hay que estar asesorándose. Entonces, en vez de querer luchar con el mundo entero y cargar el mundo a las espaldas, eso es imposible. Humanamente te aplasta. Entonces, empieza a trabajar una cosa a la vez. Empieza a trabajar y decir, bueno, voy a trabajar en el aspecto económico, voy a trabajar en el aspecto de la salud, me voy a cuidar más la salud, por ejemplo. Y luego, algo importante, darse tiempo, porque otra vez, como les digo, hay personas que quieren todo corriendo, pronto, urgente, express. Eso no existe. Siempre también se lo explico a las personas. Yo puedo compartir un consejo, le puedo dar un salmo, le puedo dar un ritual, pero yo también le digo a las personas algo. No existe eso de que corre todo, express, rápido, ya, en 2 días, tengo que eso no es cierto. La persona que venga a decirle que con un rezo milagrosamente todo se soluciona, que en 3 días, que no sé qué, le está diciendo mentira. Así no funciona el mundo espiritual. ¿Usted cree que de repente ya porque alguien llega? Vuelvo a decir, los milagros existen, sí. ¿Ha pasado esos milagros? Sí, pero no dependemos de milagros, porque los milagros no ocurren todo el tiempo, señores, porque el mundo espiritual, Dios, el mundo espiritual nos está viendo. Y si ellos están viendo desde el mundo espiritual que no hacemos el esfuerzo, todo lo queremos gratis, todo es ya así como pues no nos van a dar nada, porque el objetivo de esta existencia es precisamente que haya un merecimiento, que haya un trabajo de real. Es como, por ejemplo, ¿saben cuál es el error mayor que cometen los países, la ONU y toda esa gente que tiene buenas intenciones, pero lo hacen mal? El hecho de, por ejemplo, acabar con la pobreza. Es verdad, hay que ayudar al que es pobre, hay que ayudar al necesitado, lo que sea. Pero ¿saben dónde está el error? En darle a esa persona, en pensar que con darle dinero y con darle la comida y con darle todo, ya le va a solucionar el problema. Y no sabe que lo que está es sencillamente creando millones de dependientes que no saben cómo valerse por sí mismos y que están como los pichones con la boca abierta así, esperando en el nido que le traigan la comida. El día que le falte mamá, se mueren. Entonces, eso no es ayudar a la persona. Hay un refrán judío que dice, si estás pescando y alguien viene, dale un pescado. Si viene otra vez, dale otro, pero si viene otra vez, enséñalo a pescar. Porque aquí cada cual tiene que aprender a pescar y abrirse paso en la vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque sí, yo puedo compartirle los ciertos consejos, le puedo dar seguro, le puedo dar salmo, pero yo no puedo mentir a las personas y decir como que esto es la lámpara de Aladino y todo es express, corriendo. Eso no existe, señores. Los milagros sí existen, pero no dependemos de milagros todo el tiempo. Recuerden que a todos se nos está probando. A todos se nos está viendo a ver cómo reaccionamos en las circunstancias, cuando tenemos y cuando no tenemos. El mundo es un espejismo, porque todas esas situaciones por las que todos pasamos son espejismos para distraernos del verdadero propósito, que es el camino espiritual y el autoconocimiento. Todas son situaciones que la misma divinidad ha puesto para precisamente que no nos sea fácil trabajarnos, porque todo requiere un esfuerzo y nos ponen muchas distracciones. Hay personas que están todo el tiempo distraídos, ¿no? Hay hombres que están distraídos todo el tiempo atrás de mujeres, están casados, pero están todo el tiempo como un ventilador. Hay mujeres igual,
Entonces, son distracciones. Hay otros que tienen prosperidad, pero nunca están satisfechos. Siempre quieren más, más. Envidian al vecino, la casa, el coche. O sea, hay gente que todo el tiempo no están conformes con lo que tienen en la mano. Entonces, todos son distracciones. Hay que disfrutar las cosas materiales, muy bien. Pero hay que entender que todo está diseñado para distraernos. Todo. Hasta las relaciones, una pareja, la gente cuando de momento les reza a Dios, Dios mío, que necesito casarme, una pareja, envíame un buen hombre, una buena mujer. Después de rezar meses y meses, al fin le llegó la pareja. Y cuando le llegó la pareja, no, Dios mío, no es lo que yo pensaba. Es un diablo, o es una diabla, o no sé qué. Bueno, entonces, señores, ¿usted cree que todo llega y es maravilla? No, aquí todo viene con un lado bueno y un lado malo. Y ese lado malo es entre comillas, porque lo que significa es que son sencillamente como las dos caras de la moneda, pero las dos caras las que forman la moneda. Entonces eso hay que tenerlo, les decía, muy importante. Regresando a nuestro tema, es el tema de la constancia. Hay que, se repiten varias veces los salmos y hay que trabajarlos por varios días según lo que estamos trabajando. Tercer aspecto importante para saber utilizar los salmos, sacar el máximo beneficio, la máxima bendición. Tercer aspecto, fe y concentración. Los salmos deben recitarse con respeto, calma y atención. Y digo bien, atención. ¿Por qué estamos enfatizando esto? Porque hay personas que están haciendo los salmos y tienen el libro en la mano o lo hacen con el teléfono, pero está con el teléfono en la mano leyendo el libro de los salmos y ahí le llegó un mensaje, o está con el libro en la mano y leyendo el salmo porque le hace falta hacer un salmo para la protección o para el dinero, y leyendo el salmo y con el libro en la mano está cocinando, está prendiendo el televisor, está mirando por la ventana, está con los niños que tiene que atenderlo, está aquí llamando al vecino, interrumpiendo lo que está haciendo, y al final no se sabe ni lo que ha hecho. Eso, señores, es perder el tiempo. Por eso dice, atención, concentración. Si usted no se va a concentrar en lo que está haciendo, mire, no lo haga. Porque después otra vez, al final, eso no puede funcionar ni puede tener ningún resultado. Porque usted está leyendo el salmo y está cocinando, corriendo. Así no funciona. Hay que estar concentrado en lo que uno va a hacer con respeto, con dignidad, con sacralidad. Otra cosa muy importante, creo que también lo expliqué en ese otro vídeo que está grabado. Ese vídeo que va a salir está cortito, pero está concentrado, perfecto. La pureza. Ahí hablé también de la pureza. Cuando uno va a hacer cualquier práctica espiritual, tiene que estar limpio. Usted no puede venir de la calle sucio o del trabajo o con sudor, mal olor y tal, y ponerse a oír los salmos y rezar los salmos. Yo no estoy diciendo que si en una circunstancia no tiene un momento, no tiene tiempo y tiene que hacerlo así en el trabajo, yo no digo que Dios no le vaya a escuchar, está bien. Pero lo ideal, si usted pudiera, cuando regrese de su trabajo, se da una ducha, se pone ropa limpia y entonces usted va a hacer los salmos. ¿Por qué? Porque cuando uno va a estar en cualquier práctica espiritual, tiene que tener pureza espiritual y física. Todo lo que sea espiritual tiene que llevar santidad, pureza, porque si no, no le aceptan lo que usted está haciendo, porque ese salmo que usted está leyendo, rezando, es como un sacrificio, como quien lleva una ofrenda. Y el que lleva la ofrenda, tanto la ofrenda como el que la lleva, a veces es más importante que lo que mismo usted está ofrendando. Antes, cuando estaba el templo de Jerusalén, nadie podía subir al templo, cuando estaba la cercanía de la presencia de Dios, sin primero haber pasado por la mikve, que es como una gran piscina, un baño, hay que para bañarse. Y aún después de entrar en la mikve y purificarse, subir al templo, los sacerdotes que tenían que entrar al altar tenían que así purificar las manos y los pies. Hoy día es igual. En las mañanas Netilat Yadayim, el lavado de las manos. Hay judíos que van a la mikve casi todos los días. No es obligado, pero su práctica. Antes de hacer el rezo, hay que lavarse las manos. Porque aunque esté limpio, aunque la persona esté limpia, pero uno se lava las manos porque eso se llama pureza espiritual. Es diferente a la limpieza física del cuerpo. Con más razón hay que tener el cuerpo limpio, ducharse, porque uno viene también, las personas vienen de la calle con energías negativas, arrastres, cosas del trabajo, y todo ese sudor. Usted no va a presentarse así. Además, alguien que esté en ese estado no puede tener tampoco concentración mental.
para saber lo que está haciendo. Porque viene cansado, dolorido, le duele aquí, le duele allá. Usted se da una ducha, se limpia, se pone ropa limpia y está listo para hacer los rezos que usted vaya a hacer. Si va a prender alguna velita, algún sadik, no lo sé. Pero tiene que estar limpio física y espiritualmente. De lo contrario, ese rezo, eso no va a llegar a ningún sitio. Esa es la realidad, señores. Entonces, concentración, limpieza espiritual, respeto. Concéntrese en lo que esté haciendo. No ande con el libro por aquí, por allá. No. Y cuando hablamos también de fe, decía que el aspecto número 3 es la fe y la concentración. Ahí viene también la Kavaná. Pero la fe es clave, la emuná, la confianza. Si usted no confía que el salmo que usted está haciendo, que el rezo que está haciendo, le va a ayudar, pues sencillamente no le va a ayudar porque usted le está diciendo a Dios, al mundo espiritual, no, yo no creo, yo no creo que esto sirva para nada. Pues usted le está diciendo a Dios que usted, porque cuando la persona no tiene confianza, nos leen los pensamientos. El mundo espiritual nos lee los pensamientos. Usted no lo dice, pero lo está pensando y le están viendo. Entonces, si usted no cree en lo que está haciendo, pues eso es perder el tiempo. Le está diciendo a Dios o al mundo espiritual, a usted no le van a dar nada, no va a lograr nada. Bueno, pues si usted cree que no le van a dar nada, pues no le van a dar nada. No va a lograr nada. Entonces, hay que tener emuná, confianza. Confianza que lo que está haciendo funciona, porque lo han probado miles de gente por siglos y le ha funcionado. Entonces, ¿por qué usted no le puede funcionar? Y si no le funciona es porque algo está fallando, como ya estoy explicando ahora, todos estos detallitos que parecen insignificantes, pero son importantes, como es la concentración, como es la limpieza física, ducharse, como es estar limpio, como estar ahí concentrado, declarar la Kavaná. Todos son pequeños detalles que cuando usted los junta, su rezo es potente, su rezo va a donde debe llegar. De lo contrario, es como lanzar el rezo que no lleva todo lo que debe llevar, es como lanzar un avión de papel. Sí, voló unos metros, pero se cayó. Entonces, esto es muy importante. La emuná es clave aquí. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene fe, cuando uno tiene confianza, eso es lo que le permite a la persona, señores, sin fe no hay nada. Lo que permite al ser humano superar las barbaries más terribles que han ocurrido en la historia es la fe. Es la fe. Lo que ha permitido levantarse como humanidad después del holocausto, que han muerto millones de personas, es la fe. ¿Y qué es la fe? La confianza en Dios, en uno, en levantarse, en la vida, en la capacidad de vivir, en tener un propósito de vida, un objetivo, una meta. Todo eso va condensado en la fe, en la emuná, en la confianza que también uno se puede levantar de las dificultades, en la confianza que por muy difícil que sea la situación, uno puede lograr el resultado, en la confianza de que por muy hondo que haya llegado la persona, hay alguien que le está escuchando, que Dios le está escuchando, que del mundo espiritual le van a enviar la ayuda. Hace unos días me llegó un correo electrónico, creo que ya lo conté el otro día, pero lo voy a volver a contar, hablando de la emuná y de no desfallecer. Hace unos días me llegó un correo electrónico de una persona que yo consulté hace ya 2 años. Ya yo realmente hacía tanto tiempo que no había visto más a esa persona, ya que ni me acordaba, no sé, porque muchas personas que vienen a verme y después se van, no me vuelven a escribir, no sé qué ha pasado. Y me llegó un correo de una persona que yo consulté hace 2 años. Esa mujer vino a verme porque su esposo estaba preso. Imagínense. He tenido varios casos de gente que me ha venido a ver porque ha tenido familiares presos. He tenido 3 casos hasta ahora. De los 3, 2 se han solucionado. Hay uno que me parece que todavía no se ha solucionado. Y es que aquí hay algo muy importante. Las situaciones que me traen las personas a veces son muy difíciles. Y a veces yo digo, Dios mío, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo? Si es que yo siempre le digo a la gente, yo poder ninguno no tengo. Yo poder no tengo. El que puede las cosas es Dios. Lo más que yo puedo hacer es darte un consejo, darle un salmo, rezar contigo, apoyarte. Y cuenta conmigo siempre en eso, ¿no? Y me ha pasado, he tenido esos 3 casos. 2 han salido, 1 todavía no ha salido. No soy yo, es el creador. Pero esta persona me vino a ver, me escribió hace unos días. Hacía 2 años que yo la consulté a esa mujer, con su marido preso, su esposo preso. Algún consejo le di yo no recuerdo realmente, hace 2 años ya. Yo estaba en Israel. Algo le aconsejé, algo le dije que hiciese. Pasaron 2 años y esa mujer me escribió ahora
para darme las gracias y para darme la noticia de que de la noche a la mañana, ella no sabe cómo, fueron a la cárcel, le dijeron a su marido, salga que usted es libre. Así, sin explicación, sin nada, salga que usted es libre. Así. Y eso son historias que lo único que uno puede hacer es dar gracias a Dios. Y ella me está escribiendo, dándome las gracias porque o sea, ella me está agradeciendo por lo que yo le haya dicho en ese momento. Realmente yo no veo que yo tenga ningún mérito ahí, todo el mérito es de Dios, pero sí que es una historia que después de 2 años, fíjense, volviendo otra vez al tiempo y no perder la confianza y continuar y no rendirse, porque hay quien dice, bueno, fui a verlo y en unos meses, y no, ya han pasado 3 meses, 4 meses, no veo resultado. Esta mujer vino a verme y han pasado 2 años. Claro, es un caso muy difícil, porque una persona que está presa, señores. Y vino a contarme que después de 2 años, así, de la noche a la mañana, fueron y le dijeron a ese hombre, salga que usted es libre. Sin ninguna explicación, salga que usted es libre. Y eso es un testimonio para que usted vea, nunca perder la fe, nunca perder la fe, nunca perder la emuná, nunca. Porque a veces no es con el tiempo que uno quiera. Si fuera por mí, yo hiciera milagros. Pero no, yo, ¿qué poder tengo yo? Ninguno. El que hace todas las cosas es Hashem. Pero después de 2 años no perdió la confianza. Ahí, con firmeza, y el hombre fue liberado así, de la noche a la mañana. Salga que usted es libre. Entonces, señores, para los planes que Dios tiene son increíbles. Como les digo, a veces uno quiere las cosas pronto, a veces uno quiere las cosas rápido, es verdad. Pero aquí, mire, a cada ser humano se nos está probando. Cada uno de nosotros, cada ser humano se nos está probando. Hay veces que uno hace un rezo y no ve resultado. Tiene que ir a donde está un maestro para que esa persona rece por usted y ahí se ve un resultado. Hay veces que reza y no se ve el resultado inmediatamente. Porque básicamente eso sería como que la espiritualidad de esa maestra, de esa persona, estaría como quien envía un mensaje al mundo espiritual y le dice, allá abajo está fulano de tal, allá abajo está Joel que haciendo un rezo por fulano de tal o por fulano de tal. ¿Le concedemos lo que está pidiendo o no? Y Dios, no sé quién, verán los libros, los rollos y dirán, a ver, ¿qué caso es este? Fulana de tal, así, hay un problema. Bueno, dijimos que le íbamos a tenerle en este estado por tanto tiempo, pero ahora está Joel pidiendo que la ayuden. ¿Le ayudamos o no? ¿Qué mérito hay ahí? Entonces puede ser que digan, ayúdenla, pero puede ser que digan, no, en 2 años. Y eso es una prueba para mí y una prueba para esa persona. Para mí, de no tirar la toalla y seguir con fe y consistencia haciendo la obra que estoy haciendo, sabiendo que es Dios el que se encarga de todo. Y el otro también, la persona de que también se le prueba, ¿no? Porque cuando no ve resultado pronto, dice, pero esto es un testimonio para que ustedes vean. Y hay muchos casos que me han tocado. He tenido estos 3 casos, les digo, de personas que han presas. 2 la han liberado. Uno fue también un caso fuerte en Chile, muy difícil, pero al final también liberaron a esa persona. Y hay otra persona más que yo no he sabido más de esa persona, pero si la persona me está viendo, no tengo que decir el nombre, en Estados Unidos, en Miami, esa persona siempre la tengo presente. Yo sigo orando por esa persona. Y si me está viendo, es una madre que no sé qué habrá pasado, qué ha pasado con su hijo, pero que sepa esa persona que aunque no haya tenido más comunicación, quizás no me haya escrito, no sé, o quizás está por aquí viendo el vídeo o ha estado por mis clases, pero que sepa que yo tengo eso presente y que oro por ella y que oro por su hijo. Y ojalá que Dios escuche esas oraciones y que en algún momento le dé la gran alegría de soltarle a su hijo y que tenga a su hijo en casa. Pero es para que vean, nunca se puede perder la emuna, nunca se puede perder la fe. Nunca. Eso jamás. Eso hay que tenerlo presente. Aspecto número 4. Hemos visto hasta ahora la intención clara, la constancia, la fe y concentración. Y el aspecto número 4, yo diría que es el más importante o uno de los más importantes. Y es la gratitud. La gratitud. Agradecer las bendiciones antes y después de la oración fortalece la práctica espiritual. Yo creo que esa es la clave de todo, la gratitud. Hay muchas personas, muchos casos de gente que ve un resultado y consiguieron lo que querían y ahí
se olvidó de todo, ¿no? Se olvidaron de Dios, se olvidaron de su práctica espiritual, hasta que viene nuevamente otro problema. Y cuando viene otro problema, ahí es el yayayay y el dolor y los gritos. Y ahí viene que es más difícil poder ayudar a esa persona. ¿Y saben por qué? Por este tema, la ingratitud. Porque vuelvo a decir, el que hace las cosas, el que ayuda no soy yo, es Dios el que hace las cosas. Y el Creador está viendo cómo reaccionó la persona cuando se le ayudó, cuando le enviaron la ayuda espiritual. Fue agradecida, se quejó, se demoró, que si no sé qué, si no le coincidió, porque hay quien hasta maldice a Dios porque oró y no vio resultado y lo que dice es horrores de Dios y del mundo espiritual. Entonces, hay quien es agradecido, obvio. Entonces, lo más importante aquí es ser agradecido. ¿Cuántas personas reciben y después que reciben usted no lo ha visto? No hay que, yo estoy hablando del tema de la espiritual, el tema de la oración, pero esto se puede llevar a cualquier área. Estoy seguro que usted tiene amigos, vecinos, que usted le ha hecho 1000 favores y como mismo usted lo ha ayudado, le han dado la espalda. Y cuando usted le ha pedido un favor a ellos, no le han querido, no le han querido ayudar, no han sido agradecidos, han sido ingratos. ¿Cuántas personas, cuántas historias de vecinos que usted los ha atendido, los ha ayudado y cuando después ha necesitado de ellos, o le dicen que no? Y muchas veces usted ayuda a una persona y ni las gracias se la dan. Entonces, no seamos así con Dios, no seamos así con el mundo espiritual, porque vuelvo a decir, de ahí va a depender si nos van, si nos ayudan o no la próxima vez o no. Cuán pronto es la ayuda, si demora. El que es ingrato en una vez, la próxima vez, aunque lo ayuden, lo hacen padecer un poco para que aprenda a ser agradecido. Y el mundo espiritual, déjenme decirle, que si hay algo que esta vida enseña a la gente, es que pone a cada cual en su sitio. Y las personas que son orgullosas, Dios, la vida, lo que sea, las pone de rodillas. Y señores, el mundo espiritual es complicado. Esto me está acordando ahora la historia de Nabucodonosor, el famoso rey de Babilonia, que se creía orgulloso, se creía prepotente, él podía hacerlo todo, no era agradecido, era orgulloso. Se creía que él podía, desafiando a Dios. El Dios era él, ¿no? Era la divinidad. ¿Por qué? Porque era rico, confiaba en su dinero, porque tenía poder, tenía influencia política. ¿Para qué me hace falta Dios? ¿Para qué me hace falta la espiritualidad? Si es que el poder concentrado tenía él como rey. ¿Y qué hizo Dios? Lo puso a comer hierba, como un animal, y lo volvió loco. Perdió su trono, perdió todo, y lo puso ahí por años, comiendo hierba como un perro, como un animal, como un león, no sé, como una bestia. Y ahí cuando lo tuvo, como que era nada, después que lo humilló, entonces dice el relato, que Nabucodonosor se acordó de que hay un Dios, que es más alto que todo. Ahí se arrepintió, pidió perdón, y Dios lo levantó y lo puso nuevamente en su trono. Es parecida a la historia de el rey Manasés, que hizo todo lo que él en su reinado en Israel, hacía todo a propósito para ofender a Dios. Todo lo que hacía era para ofender a Dios. ¿Y qué pasó? Llegó los babilonios, conquistaron el reino, perdió su reino, lo tomaron en grillete y se lo llevaron preso a cautivo a Babilonia. Y allí, en una prisión, en un hoyo olvidado, clamó a Dios, se arrepintió y el Creador lo devolvió a su tierra y a su reino. Entonces, señores, hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. La ingratitud es tremenda. Entonces hay que ser agradecidos. Eso no quiere decir que uno tiene que andar atrás de la gente de rodillas y besando las manos. No, tampoco así. Tampoco así. Uno ayuda dentro de los límites, obviamente, ¿no? Porque si usted quiere ayudar a alguien o alguien le pide ayuda y usted a veces quizás no puede, bueno, usted hace lo que puede, pero no somos Dios para poderlo todo. Pero por lo menos que si está en sus manos ayudar, ayude. No sea ingrato. Y más si otra persona lo ha ayudado. Si no está en sus manos, bueno, no está en sus manos. Ya es diferente. Pero algo uno siempre podrá hacer, aunque sea orar por esa persona. Y si usted le han sido ingratos, o sea, que usted ha ayudado a otro y la otra persona es la que ha sido ingrata, bueno, no guarde cuenta a nadie.
Deje eso a Dios, a la vida. Porque al final también la persona que actúa así es una persona que no tiene conciencia. Entonces, si uno es espiritual y es maduro espiritualmente, uno no puede estar enojado con todo el mundo. O sea, es una tontería que uno también se enoje con todo el mundo y vaya por la vida como un justiciero. Como vemos mucha gente que son religiosos y van con la Biblia en la mano, los justicieros. Esos son partidas de locos. No, uno no puede tampoco guardarle cuenta a todo el mundo. Ahí te anoté, estás en la lista. Estás en la lista. Hay gente que también es así. Me hiciste esa, estás en la lista. Fulano, tal día, tal hora, a las 5:45, fuera, aquí está. No, tampoco podemos ir por la vida así. Y hay gente que va por la vida así y se creen que ellos son los vengadores de Dios y de todo. No, señores. Eso no lleva a felicidad ninguna. Eso es otra vez un poco infantil incluso, pero es real. Hay gente que va por la vida así. Estás en la lista negra, en la lista roja. No podemos ir así por la vida. Entonces, usted hace el bien, es un refrán que dice, haz bien y no mires a quién. Tampoco es que venga cualquiera a cogerte de tonto, ¿no? Porque si ayudas a alguien y te es ingrato, si ayudas a alguien y sigue de ingrato, si ayudas a alguien y sigue de ingrato, todo tiene un límite. Y nadie tampoco tiene, o sea, todo tiene un límite. Pero sí que es verdad que no podemos ir por la vida anotando a todo el mundo en la libreta o en la lista. Hay gente que son así, no se le olvida. Tal día, el sábado, el día 26 o el día tal del mes tal del año 1843, en tal ciudad, en tal pueblo, tú me hiciste esto, esto y esto. No, no podemos llevar esas cuentas. Esa persona no tiene paz, no vive. Y no entiende de que otra vez, primeramente, quizás la mayoría de la gente otra vez no tienen conciencia. Entonces, si usted tiene la conciencia, pues bueno, precisamente por ello, hizo un bien, te mordió la mano, bueno, ya, para la próxima vez, cuando venga, no, porque también a veces hay que ser así, lo siento, no puedo. ¿Por qué? Porque sabes que te va a volver a morder. Entonces, tampoco uno puede ser tonto. Eso también es importante. Pero no guardar cuenta a nadie. Deje eso a Dios, a la vida, que eventualmente esa persona, si hay gente que ha cambiado y viene y dice, mira, perdóname, te pido perdón porque actué mal en aquella ocasión. Entonces, si usted se hubiera molestado con esta persona, la pone en la lista negra y hay gente que son peores porque hay gente que hace lo malo, le hace hasta trabajo, brujería y cosas malas. Y después esa persona viene arrepentida, le pide perdón y dice, ¿y ahora qué hice? Entonces, señores, usted no es el vengador justiciero, usted no es el fiscal de nada. Haga el bien cuando pueda. Si no puede, ok, está bien, usted hizo lo que pudo. Si la persona fue ingrata, está bien, usted ayudó una o dos veces. Tampoco se puede ser tonto, pero tampoco guarde cuenta, deje eso. Apártese de esas personas, de ese camino, siga su vida, sea feliz. La felicidad siempre está en las manos de uno, eso es lo más importante. El que no puede fallar es usted. El que no puede ser ingrato es usted. Esa es la parte más importante, porque otra vez, el que va a juzgar a esa otra persona no es usted tampoco. El que juzga es el creador. Y recuerden esto, que toda persona siempre puede cambiar. En algún momento, en esta vida, en la otra, en la que sea. Por eso es que antes de dormir hay un rezo judío que se hace todas las noches. Cuando en el rezo antes de dormir se llama Kriyat Shema al-Hamitah, el rezo de la noche. Y lo primero que se dice ahí es, he aquí que yo perdono a toda persona que me haya hecho daño a mí o en mi propiedad, ya sea en esta vida o en otra encarnación. Todas las noches se reza eso. He aquí que yo perdono a toda persona que me haya hecho daño a mí o en mi propiedad, en esta o en otra encarnación. ¿Por qué? Porque perdone, deje eso a Dios, a la vida. Cuando usted actúa de esa manera, la bendición viene para usted. La bendición, dicen los sadikim, la bendición que iba para esa persona, por actuar mal, se la quitan. Y usted, que actuó bien, le dan esa bendición a usted. Pero si usted empieza a guardar rencor, a atacar y se pone como un demonio, pues bueno, pues no va a recibir nada tampoco. Entonces, ojo, aquí a todo el mundo, el que de verdad está notando, todo, es el que está de arriba. Ese es el que está notando todo. Y es el que tiene autoridad y potestad para anotar. Ninguno de nosotros tiene potestad ni autoridad para andar anotando los errores de nadie. Porque no nos gusta tampoco que nadie nos anote nuestros errores. Entonces,
Nadie es juez de nadie. Hay gente que va por la vida juzgando. Y les digo, y lo peor son, muchas veces son fanáticos religiosos, van con la Biblia en la mano, los defensores de Dios, los abogados de Dios. Son gente que están idos de la cabeza, no son maduros espiritualmente. Entonces, dejen las cosas a Dios, haga su vida, usted va a ver cómo va a ser bendecido. Pues voy a decir, el que siempre tiene que preocuparse por ser agradecido es usted. Esa es la parte más importante. Entonces voy a repetir estos 4 puntos. Consejos para que sus salmos sean más efectivos. Digo salmos, pero pueden ser sus rezos también. Para que los salmos tengan más fuerza. Sus rezos. Primero, intención clara. 2, constancia. 3, fe y concentración. 4, agradecimiento. Ahí están los 4 puntos importantes para que usted vea cómo su oración, su tefilá, sus plegarias van con la fuerza espiritual y con toda la bendición que Akadosh Baruj Hu tiene para usted, Besat Hashem. Voy a tomar ahora algunas preguntas de la audiencia, no muchas, 2 o 3. Esta es una transmisión breve, aunque ya llevamos casi 1 hora. Entonces, solo voy a tomar 2 o 3 preguntas. Igual nos vamos a ver el martes. Para el día martes les traigo una sorpresa. El martes vamos a estar hablando acerca de las supersticiones. Vamos a estar trayendo muchas supersticiones populares que tiene la gente. Claro, para muchos son supersticiones, para otros no lo son. Para otros son realmente verdades espirituales y realmente son verdades espirituales, pero vamos a hablar un poco de esas supersticiones populares, si es verdad que son supersticiones o no, etcétera. Déjenme tomar algunas preguntas. 2 o 3, no muchas preguntas les decía en el día de hoy. Es domingo, no quiero abrumarlos con un shiur tan largo, con una conferencia tan larga. Lo más importante es que cada cual haga su esfuerzo, esté con su familia, eso es lo más importante. Dice, pregunta, bueno, primeramente agradecer. Hay personas que veo que están enviándose de acá, que han estado enviando donaciones. Gracias. Aquí veo a Ivonne Vázquez para Refuah Shelema de Renata Bat Stephanie, Besat Hashem. Que Akadosh Baruj Hu envíe sanación, recuperación completa, Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf para Renata Bat Stephanie. Y todos los que estén viendo digan amén en sus casas, porque el amén en grupo tiene fuerza espiritual para que le llegue la sanación a esta persona, Renata Bat Stephanie. Y que en mérito de esa sadaka que ha enviado, que Besat Hashem así les sea concedido. Amén. Otra persona que ha estado también, que envían sadaka, aquí tenemos a Noemí Quintero. También, muchísimas gracias. Todas las bendiciones para usted, para su familia. Aslajá, bendición, prosperidad, estabilidad, protección y todas las cosas buenas de parte del Eterno. Besat Hashem, que así sea. Carolina, dice Carolina también, acá envió sadaka. Muchísimas gracias. Bendiciones para usted, para su familia, estabilidad, prosperidad, Aslajá Tová, Refuah Shelema y todas las cosas buenas, Besat Hashem. A ver. Muy bien. Vamos a ver algunas preguntas. Saludando también, me saludan desde Colombia, de Santander, Lucy Flores. Saludos de Bogotá, Colombia. Paula Torres, que es de la membresía de la escuela, gracias. Geraldo Ochoa también, bendiciones. Desde Lima, Perú, están saludando acá. Joel Mejía. A ver. Dice, pregunta Paula, comenta que ha tenido la pérdida de su nieto. ¿Qué rezo puede hacer para aliviar ese dolor de haber perdido a su nieto recientemente? Hay un rezo, el Salmo 121. Es un salmo que yo les recomiendo que lo haga y lo haga como quien está, dicen los jajamim, como quien está recogiendo perlas, con mucho cuidado. Y usted va a tomar una a una, esas perlas y las está colocando en un cofre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted tome el Salmo 121, que es un salmo de consuelo, un salmo de bendición, porque el salmo está pidiendo, ¿dónde viene mi ayuda? La ayuda viene de Dios, y más en estos momentos difíciles como es la pérdida de un familiar. Pero ¿qué quiere decir leer este salmo como quien colecta perlas? Que lo lea con calma,
palabra por palabra, como quien está recogiendo una letra a letra, palabra por palabra, como quien colecta perlas. Lee el Salmo letra a letra, palabra a palabra, pensando y reflexionando en cada una de esas oraciones, reflexionando y pensando en cada una de las palabras y de lo que está diciendo ese Salmo. Y yo le aseguro que haciendo el Salmo de esa manera, usted va a empezar a sentir ese consuelo, esa abrigo espiritual por la situación que usted está atravesando ahora mismo. Porque el Salmo abre precisamente hablando de dónde vendrá mi ayuda. Mi ayuda viene del Eterno, el hacedor de los cielos y la tierra. O sea, lea con detenimiento y usted va a ver cómo ese Salmo la va a ir reconfortando. Y cuando haga ese Salmo, también puede intencionar ese Salmo y puede dedicarlo a la elevación del alma, de la Neshama de ese familiar, de ese nietecito. Diga el nombre de él, el primer nombre de su madre, y diga así a Dios que este salmo sirva para la elevación de la Neshama de ese niño para que suba su alma al Gan Eden, al paraíso. Y usted va a ver cómo va a sentir ese consuelo y esa energía, ese abrigo, ese abrazo, y le va a ayudar mucho. Pero léalo así, como le estoy diciendo, con mucho, como decía ahorita al principio, con fe y con concentración, como quien está recogiendo perlas, como que usted está recogiendo cada palabra. Piense en cada una de las palabras que está leyendo, en cada una de las frases, y aplíquelas para usted cuando habla de consuelo, cuando habla de protección, y usted va a ver cómo esto le va a ayudar. Dice Pedro Escalante, los milagros existen, por supuesto que los milagros existen, amén. Dice, ¿por qué los libros de Tehilim vienen en una serie de reglas para leer los salmos? ¿Qué pasa si estas reglas no se llevan a cabo como vienen escritas ahí? Bueno, primeramente no sé en qué libro de Tehilim usted está refiriéndose, porque hay muchos libros de salmos, hay salmos que pueden venir hasta con los números encima, te dicen para qué sirve cada salmo, hay salmos que no vienen con nada. Entonces yo no sé el libro que usted está usando, pero si es un libro confiable y trae algunos consejos, no son reglas, son consejos para maximizar, igual que los consejos que yo estoy compartiendo hoy, para maximizar el uso de los salmos y tenga más potencia ese rezo. Si la persona quiere hacerlo, lo hace. Si no los hace, no lo haga. Pero no son reglas. Es como una persona que va a cocinar un plato de comida. Cada plato tiene sus ingredientes. Usted no puede preguntar por qué ese plato tiene reglas. Porque si no tiene esas reglas, pues no sería ese plato. No es lo mismo hacer un arroz blanco que un congrí, que una sopa. Tiene sus ingredientes, su forma de hacer. Y si usted no lo quiere hacer, pues eso no va a ser el plato que se... O sea, no puede hacer lo que el plato que va a hacer. Entonces, lo mismo es con un salmo, con una oración, con algo que sea de elevación espiritual. Tiene sus requisitos para maximizar la bendición. Y si lo quiere hacer, lo hace. Si no lo quiere hacer, pues no lo hace. Pero tienen sus requisitos para que sea de más bendición. No se pueden ver las cosas como reglas. Las cosas tienen simplemente como un manual de cómo hay que operar para poder activar esa bendición. Saludos desde Argentina, desde Brasil, desde Colombia. Jael saluda. A ver, Ángela, perdón, dice saludos de Colombia. Si uno está de cumpleaños, ¿hay algún salmo que se recomiende? Salmo número 1. Ese es un salmo de mucha bendición, de prosperidad, de salajá, de cosas buenas. Salmo número 1. A ver, voy a tomar 2 o 3 preguntas más. Son muchas preguntas, siempre quedan muchas preguntas. Pero voy a tomar 2 o 3 más. Sí, aquí hay algunas personas comentando de no rendirse. Dice acá... Shalom Rabino, yo no soy judía, pero leo el libro de los Salmos en una semana, libro por día, y son de mucha bendición para mi vida. Lo termino y vuelvo a leer lo que el Eterno lo bendiga y lo guarde. Comenta Rosa. Bien, Rosa, no hay que ser judío para leer los Salmos. Los Salmos forman parte
la literatura universal. Así que sea todo de bendición para usted. Voy a tomar una pregunta más. A ver, son muchas preguntas acá. Muchas personas saludando. Gracias a las personas que comentan, que rezan por mí. Gracias. Sígalo haciendo. Rezo también yo por cada uno de ustedes, por cada una de las personas que ven mis vídeos. A ver, una pregunta final acá. Bueno, veo mucha gente agradeciendo. Hay personas que veo que están preguntando ciertas cosas, pero, por ejemplo, hay una persona aquí que pregunta, ¿qué salmo puedo hacer para brujería? Bueno, es que hay tantos, ya he hecho tantos vídeos, hay muchos vídeos sobre muchas preguntas que están haciendo acá para el tema de la protección espiritual. 121, 133, 20. Son salmos muy buenos para romper brujería, para protección espiritual. Claro, siempre y cuando, vuelvo a decir, recuerden que cuando yo hago un vídeo, cuando yo explico algo, yo siempre hablo en términos general. ¿Por qué? Porque no sé los casos específicos de la persona para decirle haga tal salmo o haga esto, o a veces hay que hacer otras ciertas cosas. Entonces siempre recuerde esto. Estos son vídeos generales, en muchos casos hay veces que se necesita, se requiere una consulta cercana, personal, una consulta privada de Cábala para que la persona me cuente el caso y ver qué sucede y ver realmente qué es lo que lleva, qué es lo que necesita. Recuerde que esto yo estoy hablando en términos generales, cómo maximizar los salmos, pero muchas veces es necesario otra vez una consulta privada de Cábala para ver cuál es el caso y ver cómo se le puede ayudar. Aquí viene la última pregunta que voy a estar respondiendo. Dice, ¿sirve leer los salmos desde una Biblia corriente católica? Bueno, a ver, realmente, claro, yo soy judío y obviamente todos los libros que yo uso son todos libros de la tradición judía. Si usted no tiene a sus manos un libro de los salmos publicado que venga desde la comunidad judía por los rabinos o la manera de la tradición judía, y lo único que tiene es una Biblia de otras religiones, pues use la Biblia que usted tenga. Hoy día también es verdad que se pueden conseguir los salmos en el internet, online. Usted puede salmos en hebreo o salmos, hasta en YouTube están los salmos. Usted pone salmos hablados y los vienen en hebreo, vienen en español y vienen en hebreo, obviamente, la tradición bíblica, la tradición del pueblo judío. Pero en el caso de la persona que pregunta, si no tiene los libros, digamos, de la tradición judía y lo que tiene es una Biblia de la religión que usted tenga, pues bueno, use ese texto. Sí que es verdad que hay algunas diferencias porque obviamente ellos traducen cosas que realmente no sé por qué las traducen porque no están ahí, pero bueno, son las cosas que, por eso es que también hay disputas entre los mismos cristianos, ¿no? Que la Biblia de ellos dice una cosa, que la del otro dice otra, y a cada rato sacan versiones nuevas y eso es tremendo, ¿no? Pero bueno, si usted no tiene la posibilidad, use lo que usted tenga. Eso es muy importante, porque es verdad, al final, es verdad que cambian algunas cosas, pero en la mayoría los salmos se mantienen, en su mayoría se mantienen bien, con excepción de algunas palabras, pero en general los salmos se mantienen más o menos como deben ser. Yo pienso que cuando no hay solución ninguna, cuando no hay otra, bueno, pues use lo que usted tenga en sus manos y pida a Hashem con mucha confianza y con mucha emuná, que estoy convencido que Él lo va a escuchar. Esa es la parte más importante. Use lo que tenga y eso a usted lo va a ayudar mucho, estoy convencido de ello. Bueno, con esto voy cerrando la transmisión del día de hoy. Vuelvo a decir, esto fue una transmisión improvisada, no estaba prevista. También porque el viernes pasado no pude subir ningún vídeo.
He estado pues con mucho trabajo, mucho estudio, finalizando ya la tesis de Rabbi Abraham Abulafia, y si Dios quiere, antes que se acabe este año, ojalá que pueda venir ya ese libro sobre Abulafia también en español, porque realmente la tesis mía es en inglés, entonces tengo que traducirlo al español para poder publicarlo. Así que bueno, ojalá, si Dios quiere, antes que se acabe este año pueda venir esa obra. Y bueno, hay mucho trabajo en estos días, pero bueno, acá estamos, Besat Hashem. Mañana saldrá el vídeo en el canal. El martes vamos a estar en vivo, martes y jueves, como siempre, cada semana, 8 de la noche. Nos vamos a ver por aquí, por el canal de YouTube. Y les decía, tenemos un tema interesante, les decía, este martes, porque vamos a hablar de las supersticiones, vamos a hablar del tema de los espíritus, vamos a hablar del tema de todo lo que tiene que ver con supersticiones, que voy a decir, para alguna gente son supersticiones, para otras no. Y de hecho, muchas son verdades espirituales, pero tienen que ver con todo ese tema, ¿no? De los espíritus, de los fantasmas, de cosas prácticas que tienen las personas. Vamos a profundizar en eso. Hay material para hacer 2 y 3 transmisiones, así que nos vamos a ver este martes 8 de la noche, horario de Miami, Florida. Gracias a todos por la atención, muchas bendiciones. No quiero finalizar sin antes pues enviar nuevamente una bendición, nuestra oración otra vez a los hermanos de Venezuela. No me canso de repetirlo en cada transmisión que hago, siempre menciono a los hermanos de Venezuela que han estado atravesando momentos difíciles, a todos mis seguidores que vienen de Venezuela, que me están viendo, que Hashem les bendiga mucho, que llegue a ustedes la bendición, la protección, la estabilidad, y que puedan Besat Hashem, recibir toda esa luz divina para poder levantarse y reconstruir su hermoso país, Besat Hashem, y que llegue a ese consuelo también para aquellas familias que han perdido familiares. Así que el pueblo de Venezuela también en nuestras oraciones. Gracias a todos, muchas bendiciones, que Hashem les bendiga mucho, y con la bendición divina nos vamos a ver el martes, 8 de la noche. Bendiciones a todos. Shalom.